Actualmente estamos atravesando una crisis en la forma, considero yo, de ver y vivir y entender la vivienda. Todo esto puede conllevar a que la distribución de la vivienda estudio vaya a cambiar por completo. En algún momento nos hemos sentido cohibidos dentro de los espacios que hemos vivido actualmente. Todo esto nos va a hacer pensar que antes de diseñar cualquier objeto, vamos a ir pensando, y sobre todo los objetos relacionados con el hábitat, nos va a hacer pensar qué función va a desempeñar ese objeto y, si es posible, dándole una segunda utilidad para poder aprovechar. Que es decir, si nos volvemos a confinar, pues de alguna forma, si tenemos una estantería que se puede convertir en una mesa, etcétera, etcétera, pues darle ese doble uso, o una mesa que se convierta en cualquier otro elemento que podamos reutilizarlo en ese sentido. Luego también pienso que va a haber una adaptación de los espacios a nivel higiénico. Las viviendas se autoprotegen de la entrada de elementos externos contaminantes. Esta situación a nosotros nos ha alterado relativamente mucho en lo que es el trabajo, ya que nosotros estamos acostumbrados a trabajar con empresas internacionalmente en las cuales tenemos conexiones de videoconferencias, control remoto, etcétera, etcétera. Actualmente se nos ha observado que ha habido una ralentización de los procesos. Ibas a un ritmo y de repente has visto que todo ha ido bajando poco a poco para poder, en cierta manera, desde el estudio, que se fueran adaptando a las necesidades que habían en el mercado. Donde sí que ha sido un poco complicado el tema ha sido en la revisión de los proyectos de forma presencial para revisión de prototipos, etcétera, etcétera. Es cierto que necesitamos sí o sí el apoyo de las instituciones públicas. Se debería de analizar cuáles son las necesidades actuales y reales que hay en este momento y plantearlas a las administraciones para que sean beneficiosas para la recuperación de la situación que nos espera. El mayor reto, la duda. O seguimos continuando con la trayectoria que venimos trabajando durante el tiempo, o, claro, según cómo se vayan presentando las situaciones, iremos reaccionando, que para eso somos diseñadores, para adaptarnos a la situación del momento.